La película comienza mostrándonos a Chang Yo-won, quien es el subdirector de seguridad del gobierno de cierta parte de Corea. A pesar de que se puede ver únicamente por un breve momento, se nos deja en claro de que Yo-won es alguien bastante inteligente, que sabe resolver problemas y pone sobre todas las cosas el bienestar de Yoon-bak, quien es el secretario de la presidencia, que de hecho estaba compitiendo para ser elegido como el próximo presidente. Para premiar su fidelidad y trabajo, Yoon-bak le regala un viaje todo pagado para que se vaya de vacaciones junto a su hija, y aunque de momento no quiere aceptarlo, acaba tomándolo, sabiendo que tenía que desconectar un poco de todo el trabajo. En las encuestas, Yoon-bak es el favorito para ganar las elecciones, pero esto todavía estaba por verse. Momento después, nuestro protagonista, Jong-won, se dirige al aeropuerto acompañado de su hija, Kyung-min, pero antes deben hacer una parada para recargar combustible, siendo atendidos por un tipo que se ve bastante sospechoso. Él se veía muy desarreglado, y como nuestro protagonista sospecha de que este tipo ni siquiera trabajaba en la gasolinera, le dice que cuando le vuelva a ver, le pagaría directamente al dueño. Por otro lado, vemos a otros personajes que tendrán cierta relevancia más adelante en la película. Conocemos a una golfista semiprofesional y a su hermana, las cuales habían perdido su vuelo porque no tenían actualizado su pasaporte. Y también vemos a dos ancianos, que lo único que querían hacer era volver a su casa después de haber tenido un largo viaje. Estos cuatro se tropiezan afuera del aeropuerto, ya que daba la casualidad de que justamente ese día una espesa neblina se hacía presente por toda la región, cosa que dificultaba mucho la conducción para la mayoría de las personas. Pero como en todo el mundo, siempre hay un tipo que está dispuesto a arriesgar su vida. Este, encima de su auto deportivo, empieza a manejar a toda velocidad. Y obviamente, como todos esperábamos, él terminó ocasionando un choque múltiple en lo alto de un puente colgante. En este choque se ven afectados nuestros personajes secundarios, la pareja de ancianos y la golfista de su hermana, las cuales estaban en sus propios autos, pero se encontraban justo cruzando también este mismo puente. Además de esto, también se afecta un convoy bastante sospechoso, que llevaba una caja blindada y muy resguardada. Y para terminar, un auto más que se ve involucrado es el de nuestro protagonista. Él se baja para ver qué era lo que estaba ocurriendo, encontrándose con dos militares resguardando a un tipo que parece ser muy importante, el cual les manda a revisar el estado de la caja blindada. Los militares, cuando van a ver, se encuentran con que la caja estaba abierta y uno de sus compañeros estaba sin vida. Al ver esto, todos intentan evitar de que se vuelva muy escandalosa la situación. Los hombres cortan las comunicaciones de todas las personas en la cercanía. Por otro lado, la pequeña se baja del auto sin que su padre se entere y camina hasta encontrarse con un perro que se estaba dando golpes contra el borde del puente. Golpeaba su cabeza una y otra vez, sin parecer tener sentido alguno. La pequeña se da cuenta de que este perro tenía un nombre, E9, y cuando pretendía acercarse un poco más, su padre aparece para evitar que ocurra una desgracia o el perro la ataque. Es en ese momento en el que se nos revela que dentro de esta caja blindada venían decenas de perros que poco a poco comienzan a aparecer entre los autos. Al mismo tiempo, Jong-won decide enfrentarse a los militares y preguntarles qué era lo que estaba ocurriendo, siendo ignorado por completo. Estos hombres les piden que cooperen para que las cosas no se salgan de control. Sin entender qué estaba pasando, el científico al cual estaban resguardando comienza un protocolo llamado el Proyecto Silencio, en el cual se da la orden a todos los perros de atacar a un mismo objetivo, siendo este uno de los militares el cual se encontraba preparado dentro de uno de los contenedores. Él estaba listo para que todos los perros se dirijan rápidamente hacia su objetivo. Luego de una secuencia muy frenética, la orden de atacar al militar se cancela. Y una vez estando todos dentro de este contenedor, los perros vuelven a quedarse muy tranquilos y dóciles. Es en ese momento que un helicóptero con otra de las cajas blindadas aparece en la escena, descendiendo lo suficiente como para transbordar a todos los perros y continuar con su transporte. Solo que no contaban con algo. El perro que la pequeña había visto minutos antes, golpeando su cabeza contra el borde del puente, lo que estaba haciendo E9 era quitarse el chip de control que tenían en sus cabezas a golpes, por lo que ahora se podía mover de forma libre y no tenía ningún control sobre este animal. Lo que hace ella es que se cuele en el helicóptero, acabando con todos los militares a bordo, provocando que este contenedor impacte con el puente. Y para su mala suerte, el sistema de control de los perros se avería por completo por el impacto, y las 116 personas que se encontraban varadas en el puente ahora habían sido marcados como objetivo para ser atacados. La situación se descontrola rápidamente. Los perros intentan acabar con todas las personas que estaban marcados como sus objetivos. Todos empiezan a huir, gritar. No podían escapar de estos perros. Nuestro protagonista, su hija y el científico que controlaba a los perros consiguen subir un coche y arrancarlo, dándose cuenta en el último momento que el tipo de la gasolinera también estaba en la zona, así que se detienen para salvarlo, mientras que los demás sobrevivientes alcanzan a refugiarse dentro de un camión donde iban viajando los ancianos. La huida de nuestro protagonista y compañía se ven interrumpidas cuando los restos del helicóptero en llamas caen sobre el camino, haciendo que el auto choque y quede inservible. En ese momento el científico trata de explicarles un poco a las demás personas lo que estaba pasando y por qué los perros se comportaban de esa manera. Él dice que había desarrollado un proyecto para poder enviar a los perros a salvar personas en cualquier tipo de accidente que ocurriera,
pero los militares se habían involucrado en el proyecto y le pidieron que haga que los perros pudieran acatar cualquier tipo de orden, incluso la de cazar un objetivo en específico. Sin embargo, el experimento había salido mal y los perros que vemos en el puente estaban siendo transportados para ser eliminados. Y ahora estaban libres cazando personas. Nuestro protagonista se comunica con su jefe para informarle de lo que estaba pasando con los perros, y este, siendo todavía el secretario de seguridad, le informa que este era un asunto que tenía que ver directamente con ellos, ya que aunque todavía no había asumido el cargo nuevo, la Casa Azul había aprobado el proyecto, por lo que aunque no quiera, estaba metido en un problema ya. En ese momento, el camión donde venían los ancianos se acerca hacia el auto del protagonista, llegando justo para salvarlos de unos residuos tóxicos que estaban en el puente. Es en ese momento que las cosas empiezan a ponerse un poco peor. Los cables que sostenían el puente se revientan debido a la explosión que había provocado el helicóptero al impactar con el puente, dividiéndolo en varias secciones y dejando completamente varados a los sobrevivientes. Jong-won intenta calmar un poco a las personas y se pone enfrente de todos para informarles de que era parte del comité de la Casa Azul, diciendo que se había comunicado con ellos y que la ayuda iba en camino. Además de esto, nuestro protagonista se inventa que los perros del puente tenían rabia y por eso estaban actuando de manera tan agresiva. Esto con la intención de que nadie supiera la verdad y pudieran por lo menos mantener la calma. El equipo de rescate que había mencionado aparece unos minutos después, informando al protagonista que a pesar de que revisaron el perímetro, no encontraron a ningún perro, por lo que acelerar la evacuación era ahora la prioridad. A pesar de esto, Jong-won sabe de que algo no estaba bien, y sin importar lo que pasara, el equipo de rescate comienza a sacar a los sobrevivientes del camión, cometiendo un grave error, ya que los perros aparecen y otra batalla campal ocurre. En dicha batalla, el equipo de rescate es eliminado y la anciana, la hermana de la golfista, y hasta nuestro protagonista resultan heridos, aunque por fortuna ninguno termina perdiendo la vida. Tanto nuestro protagonista como su hija se refugian en el maletero de un camión, pero Jong-won se ve obligado a salir para recuperar la radio que lo mantenía en contacto con su jefe. Momentos después, el científico se cuela en el maletero y pidiendo que no lo molesten, avanza hasta la parte principal. A pesar de la advertencia de la niña, él no hace caso y sube para hablar con el jefe de nuestro protagonista, y allí se nos revela una cosa más. El científico cuenta que todos los perros que vemos son clones de E9, la perrita que había logrado quitarse el chip, lo que prácticamente la convierte en la matriarca, la madre de todos. A pesar de que los perros que vemos en el puente eran los que habían logrado sobrevivir, para hacer que los clones de E9 fueran aún más salvajes, sacrificaron a muchos de ellos enfrente de ella, concluyendo que lo que estaban haciendo los perros en ese momento era cobrar venganza de aquellos que los habían lastimado. Al mismo tiempo, nuestro protagonista encuentra el tipo de la gasolinera, los ancianos y las chicas del golf ocultos en el compartimento trasero de un camión. Allí nos damos cuenta de que el suelo estaba completamente cubierto por combustible. Así que una de las chicas tiene un plan. Arma unas antorchas con la gasolina que se encontraba rociada en el piso. Y con esto empiezan a ahuyentar y golpear a los perros. A pesar de que el grupo consigue llegar hasta el camión, la cantidad enorme de perros y el puente quebrándose por completo les imposibilita salir de ahí. Lo bueno es que John Back le promete a nuestro protagonista que si consiguen llegar hasta una de las orillas del puente, él enviaría un rescate para que puedan escapar de esta zona. Es por eso que nuestro protagonista idea una trampa, haciendo que los perros suban hasta el camión, mientras que ellos se ocultan en el maletero, dejándolos encerrados por un momento, dándoles tiempos para poder escapar. Desgraciadamente, y luego de una pequeña batalla, debido a las heridas que tenía, la anciana no puede avanzar. Su esposo, al haber perdido el motivo principal para vivir, decide inmolarse junto a ella, dándole unos minutos para que el resto pudiera escapar. El grupo restante consigue llegar hasta la orilla del puente, pero el rescate prometido no aparece. Es aquí cuando el científico pregunta quién es el tipo con el cual estaba comunicándose nuestro protagonista por radio, y cuando este le dice que se trataba de John Back, el científico le revela una verdad que hasta el momento desconocía, ya que el proyecto Silencio, el proyecto que había clonado a estos perros salvajes, había sido idea de él. De hecho, la creación del proyecto fue un impulso para poder pelear por la presidencia. Claramente, nuestro protagonista no tenía idea de esto, y decepcionado decide confrontar a su jefe. A pesar de que el candidato a presidencia decide mantener su silencio, Jong-won le dice que aunque sea peligroso, le dice que haría todo lo que esté en sus manos para llegar a Seúl, y en caso de conseguir llegar sanos y salvos, y va a revelar toda la verdad a la prensa, sin importar lo que le pase a su carrera política tampoco. Viendo que la ayuda no iba a llegar, el plan ahora consistía en recuperar la laptop del científico para que éste reactivara la señal de atacar un solo objetivo que sería el propio Jong-won, el cual se encerraría en una de las jaulas de contención, mientras que el tipo de la gasolinera usaría una grúa para mover la caja y sacarlo del alcance. La golfista usa sus poderes para reventar los parabrisas de un camión, haciendo que los perros corran directamente hacia la caja, pero las cosas se complican un poco cuando el puente vuelve a colapsar, lanzando a la mayoría de los perros hacia el agua y dejando a nuestro protagonista tambaleando en el filo del puente. Armándose de valor, la pequeña avanza hasta el lugar y consigue enganchar la caja, siendo arrastrados por la grúa del tipo de la gasolinera y pasando a toda velocidad a través de los gases,
consiguiendo llegar hasta Seúl sanos y salvos, en donde un personal de emergencia e incluso el mismo John Beck los estaban esperando. Sin perder el tiempo, nuestro protagonista se dirige hacia su jefe y le da un golpe en todo el rostro. También le dice a todos los medios que las personas que acababan de morir en el puente, todas, eran culpa de John Beck. Él era el único responsable de todo lo que había ocurrido. Y todas las pruebas se encontraban en la computadora del científico. Para acabar la película, vemos cómo E9 había logrado llegar a una orilla, y allí, también, se encontraba uno de estos clones muy pequeños. Probablemente tengamos una continuación. Si te gustó la película, regala una suscripción. Yo soy Heiner, y aquí te dejo otros videos que estoy seguro que también te van a gustar.